Perdón, tenía apagado mi micrófono, ¿verdad? No me escucharon nada, ¿verdad? No, no lo No, profe. escuchamos. Bueno, Pregunte. yo no me di cuenta que había apagado mi micrófono. Bueno, le mencionaba que voy a dar lectura a las diapositivas, que son 3 las que restan, para abordarlas de manera conjunta e ir estableciendo las diferencias entre uno y otro pensamiento. La siguiente diapositiva nos habla del pensamiento analítico. El pensamiento analítico crea piezas de información a partir de una unidad informacional amplia y llega a conclusiones viendo el modo en el que interactúan entre sí estos fragmentos. El pensamiento crítico, pensamiento analítico, pensamiento crítico. Se refiere a la capacidad de identificar, analizar, evaluar, clasificar e interpretar lo que está a nuestro alrededor. Es un modo de pensar que promueve la autorregulación y ayuda a identificar soluciones más fácilmente. Además, esta forma de pensamiento influye directamente en el desarrollo de habilidades como la creatividad, la resolución de conflictos, la empatía, la autonomía, la autocrítica y la adaptación. Y por último sería el pensamiento abstracto. Los procesos mentales englobados dentro del pensamiento abstracto se refieren a aquellos cuyo contenido no son elementos frente a los que el individuo se encuentre en ese preciso instante. Noten bien, los procesos mentales englobados dentro del pensamiento abstracto se refieren a aquellos cuyo contenido no son elementos frente a los que el individuo se encuentra en ese preciso instante. Es decir, no están ante nuestros sentidos. No están dentro de nuestra capacidad sensorial. No los percibimos a través de los sentidos. Capacidad sensorial tiene que ver con nuestra capacidad que nos dan nuestros sentidos. También se considera pensamiento abstracto el que va dirigido a reflexionar sobre las causas o principios que subyacen bajo ciertos fenómenos. ¿Sí? Se trata de una forma de pensamiento muy complejo y que representa un salto cualitativo frente al pensamiento concreto, aquel en el que el objeto de nuestras reflexiones sí está ante nosotros. Por el contrario, el pensamiento abstracto permite hacer una serie de razonamientos mucho más elaborados que se apoyan en las estructuras cerebrales más recientes, evolutivamente hablando. Si ya el pensamiento colateral, divergente, se sale de lo ordenado, de la secuencia lógica y ya inserta la creatividad, ¿no? Para poder ir de un paso 1 a un paso 5 y luego brincar al 6 y luego regresarse al 2 y luego ir al 14, ¿no? Es decir, logra ya asimilar información de una manera, digamos, no convencional, ¿no? A veces decimos, ¿y eso de dónde lo aprendiste, no? No, pues no sé, ¿no? De dónde lo aprendí, pero yo puedo encontrar soluciones tan diversas, ¿no? Yo no sé dónde lo aprendí, ¿no? Sí, pero es la capacidad del pensamiento. Pues avanzamos de ese pensamiento divergente lateral a un pensamiento analítico. Decía René Descartes que análisis tiene que ver con descomponer, fíjense bien, y aquí hay un objeto que es un objeto concreto, ¿no? Descomponer el todo en sus partes para luego analizarlas, a aprenderlas, comenzando desde las partes más sencillas o más simples, yendo hacia lo más complejo. Eso vendría a ser el análisis, el pensamiento analítico. El pensamiento que es capaz de fragmentar, de separar en sus partes, ¿no?
un todo, una problemática social, un objeto material, un fenómeno físico, un fenómeno social. Observamos a los niños, observamos a los jóvenes, a los educandos, observamos a las personas, ¿no? Y somos capaces de analizar, ¿sí? Sí, podemos tener una problemática, ¿no? Una problemática asentada en un documento, ¿no? Leemos un documento, una tarea y somos capaces de analizarla para resolverla, ¿sí? Son pensamientos que muchas veces decimos ya no se les complica nada, ¿no? Son razonamientos que a veces decimos es que es una persona muy inteligente, ¿no? Porque luego, después de analizarla, son capaces de ponerla en palabras, escrita, hablada, para aportar una solución a eso. ¿Sí me explico? El pensamiento analítico tiene esa capacidad, pero luego avanzamos más en esta complejidad del pensamiento y llegamos al pensamiento crítico. Si el pensamiento crítico no tiene nada más la capacidad de analizar, sino que es identificar, analizar, pero además de analizar, evalúa, clasifica, interpreta lo que está a nuestro alrededor. El pensamiento crítico tiene la habilidad, la capacidad de hacer esas aportaciones de una manera como más aguda, más acertados, ¿sí? Más reales. Digámoslo así, no sé, de una manera como muy particular, más verdaderos, ¿sí? No sé si les ha pasado que luego estamos en unas reuniones, ¿no? Y de pronto hay diferentes puntos de vista, pero de pronto hay alguien que decimos se acerca más a la realidad o es el punto de vista más correcto, ¿no? Eh, el pensamiento crítico tiene esa facultad. Es un pensamiento mucho más complejo. Es un modo de pensar que promueve la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? ¿A qué se les viene a la mente cuando escuchamos autorregulación? ¿Nadie? La autorregulación tiene que ver con la capacidad de gestionar, de elaborar, de dilucidar, de reflexionar sobre nuestras propias condiciones como persona, como trabajador, como padre, como hijo, como esposo, esposa, como estudiante, como profesionista, ¿no? Y entonces nos metemos en un vericueto de cosas acá. Yo le decía al inicio de la clase que Ernest Cassirer en su antropología filosófica dice que cuando el hombre accede al mundo de la cultura, se mete en problemas, ¿no? Porque entonces tenemos acá un sinfín de cosas, ¿no? Que tenemos que encontrar la vía como más correcta, más real, ¿no? La autorregulación tiene que ver con eso, que desde nuestra propia persona y hacia los demás, hacia el exterior de nosotros, ¿no? Somos capaces, o se es capaz, perdón, de gestionar, de elaborar, de retroalimentar, de reflexionar, de hacer un análisis, de hacer una evaluación y entonces generar un punto de vista, una opinión, una crítica, ¿no? Tratando de operar, de intervenir en nuestro entorno social. Quedamos ya lejos o queda lejos el pensamiento concreto. Queda lejos también mucho más el pensamiento mágico. Queda lejos también el pensamiento común. Y entramos en una capacidad del pensamiento de hacer una crítica, de evaluar, de analizar, de generar conocimiento. Pero luego vamos más allá todavía y llegamos al pensamiento abstracto. Procesos mentales englobados dentro del pensamiento abstracto se refiere a aquellos cuyo contenido no son elementos frente a los que el individuo se encuentra en este preciso instante.
abstraer significa que yo puedo pensar un objeto, una situación, y puedo hipotetizar y puedo abstraer elementos que no tengo en este momento frente a mis sentidos. No están dentro del campo de mis facultades sensoriales. Pero yo, a partir de la abstracción o a través de la abstracción, puedo elaborar, generar elementos, hipótesis, ideas a partir del pensamiento abstracto. Es decir, no de lo que está aquí, sino de lo que puedo abstraer a lo mejor, no sé, del peso. A partir de ahí, sí, hay un elemento de la forma o quizás símbolos, ¿no?, que representen para mí algo acerca de esto, ¿no? Pero que ya no están aquí. No sé si me explico. Dice Ernest Cassirer en su Antropología Filosófica, lo cito mucho porque me parece uno de los libros más interesantes en cuanto al estudio del ser humano. ¿Sí? Él dice que somos animales simbólicos, ¿no?, que pasamos ya de la racionalidad a lo simbólico, que somos capaces de abstraer, ¿no? Él habla, por ejemplo, de la religión, habla de la educación, ¿no? Él dice, el hombre religioso abstrae, ¿no? El hombre, el, digo, tomo el ejemplo, ¿no? Tomo el ejemplo. Hay un ruido, ¿no? Sí, que apaguen su micrófono porque de por sí mi internet está fallando. Sí, Creo que es el de no Irving, digo, ¿no? sí, ya lo silenció. Gracias, Irving. Pero tomo el ejemplo, ¿no? Es un elemento sensorial, ¿no? Un ruido, ¿no? El hombre que ha elevado su pensamiento a un nivel de abstracción es capaz de elaborar, de gestionar conocimientos a partir de algo tan sencillo, ¿no? Cuando uno lee a Freud, si un día tienen la oportunidad de leer a Freud, uno dice, ¿cómo es capaz? ¿Cómo fue capaz este hombre de, en medio de todo el bagaje de conocimiento que había en ese entonces, eh, eh, en torno a la neurología, que era su especialidad o que fue su especialidad, en torno de todo el conocimiento, él dice, el sueño, los sueños, tienen un sentido. Y cuando yo comencé a leer a Freud, decía, a ver, espérate, ¿no? O sea, habiendo tantos problemas, tantas patologías interesantísimas, tanto, no sé, él de pronto toma el sueño, ¿no? Y es como si el sueño, y uno lee a Freud y uno ve lo meticuloso, lo agudo, lo minucioso que es. Porque uno va leyendo y uno experimenta la sensación de que él agarró un sueño, lo volteó para arriba, para abajo, le dio vuelta, lo desmenuzó, lo volvió a armar, ¿no? Encontró un elemento, encontró otro, ¿sí? Y entonces él dice, el sueño, como la creación del durmiente en cuanto duerme, tiene un sentido que puede ser insertado en su vida de vigilia, en su vida anímica, ¿sí? Es decir, el sueño es algo real del ser humano en cuanto sueña. Y uno se queda así como que, ¿cómo es posible? Y luego agarra otro elemento psíquico, el chiste, ¿no? Él dice, el chiste también tiene un sentido psicológico, ¿sí? Tiene un sentido psicológico. El lapsus, ¿no? Y entonces es capaz de extraer de estos elementos sensoriales, ¿no?, que parecen tan insignificantes, todo un bagaje teórico, conceptual, que hoy conocemos como el psicoanálisis, ¿no?, o parte del psicoanálisis, que después se desprenden estructuras
psicológicas, el yo, vienen los mecanismos de defensa, un sinfín de elementos teóricos que él va insertando en torno a esos elementos que tienen que ver con nuestra vida sensorial, ¿sí? Pero el pensamiento abstracto tiene esa capacidad. Es donde creo yo que muchos que nos dedicamos a la academia nos cuesta demasiado llegar a avanzar hasta allá, ¿no? Avanzar hasta allá. Los veo en la próxima clase. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Dale, ya son 11:34. ¿Va? Sí, profe, gracias. Sí, los veo en la próxima clase y si hay algo, yo les aviso en la semana. ¿Va? Cuídense Gracias, mucho. profe, buen día. Igualmente, gracias.